Semanas pasadas, Arturo Larrabure presentó su testimonio en un tribunal oral federal en Argentina, en el cual vamos a conversar con él. Arturo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fabián? Buenas tardes. Arturo, que estaba comentando sobre tu participación, tu testimonio en el Tribunal Oral Federal con respecto a la Operación Independencia, ¿verdad? Los juicios que se llevan por Operación Independencia. ¿Cómo te sentiste en esta audiencia? Bueno, te digo que en determinado momento me sentía como que uno era culpable o mi padre había sido culpable de algo. Sin duda. La pregunta iba orientada más que nada a eso porque vi ciertas preguntas un poco fuera de lugar del fiscal, pero tal vez es algo que me parece a mí. No, yo en determinado momento me sentí molesto porque creía y creo que ni mi padre ni yo nos merecemos el trato que nos dispensó ese fiscal realmente, sobre todo uno. Después hubo un freno interesante y muy interesante del presidente. El doctor Casas. Exactamente, que le dijo que el ERP, en este caso el ERP, eran dueños de la vida y de la muerte. Y esta reflexión me parece que es muy importante para que lo tengan en cuenta muchos que escuchan todo esto. Y ahí se terminó la discusión y se terminó la agresión. Comprendo. Creo que lo puso en caja como corresponde, ¿no? Porque realmente un desubicado con las cosas que preguntaba, inclusive me preguntaba a mí temas judiciales que en realidad terminé respondiéndole que lo hubiera llamado a Vigo Leguizamón para explicarle cómo va la causa reabierta de mi padre desde el año 2008, que hoy es muy voluminosa, y no era así en el año 2008 cuando la reanudamos, ¿no es cierto? Claro. Porque realmente la justicia en ese entonces y actualmente también siempre ha dejado mucho que desear, al menos en la Argentina, ¿no es cierto? Sin duda. ¿Vos crees que la actitud del fiscal lleva a una especie de, digamos, operativo para poner al terrorismo como los héroes y a la gente que combatió el terrorismo o la gente que fue víctima del terrorismo, como en el caso de tu padre, son los villanos de la película? Sí, yo creo que esto realmente es una concepción hasta maquiavélica. Te digo, ¿cómo dar vuelta la situación? Porque la realidad es que las víctimas del terrorismo, mi padre es una más de miles, siempre fueron víctimas del terrorismo y lo van a hacer para la historia. En la Argentina se dio vuelta y de victimarios pasaron a víctimas. Claro. Y en otros casos a héroes. Y que tenían, digamos, que la gente le tenía que rendir pleitesía, rendir honores y homenajes. Porque tienen sus placas, porque tienen sus bronces, porque tienen sus nombres en distintos paseos, en distintas plazas, en distintas estaciones de subte. Es decir, aquí hay un tema que es claro, y yo siempre pienso en esto. Si tanto anhelaban el poder como realmente lo tienen en este momento, porque no te olvides que hay muchos que ostentan el poder. Pensemos en Kunkel, por ejemplo. Pensemos en Kunkel. Si tanto quería el poder, ¿por qué en el 70, cuando lo echó Perón por traidor,
usar las armas para quebrar la democracia y la institucionalidad de la Argentina. Es decir, una persona que quiebra el concepto de institucionalidad, que ataca a la República, y el presidente en ese entonces, Perón, decreta, hay un decreto que salió los otros días en la información desclasificada que proporcionó Estados Unidos, el decreto 1302 del año 74, 2 meses antes que Perón muriera. ¿Por qué decretó Perón aniquilarlos, a destruirlos y tantos de los otros conceptos que obviamente dijo Perón? Y que Perón iba más allá, ¿verdad, Arturo? También de solamente aniquilar las Fuerzas Armadas, sino cualquier asistencia que le preveyeran. Esto en mi lectura es... Desde el punto, no solo desde el punto bélico, sino desde el punto político. Claro. Es muy claro, inclusive es muy clara la orden reservada de Perón, dada unos días después del asesinato de Rucci, donde se ofusca de tal manera, dice que le han cortado las piernas, estas son palabras de Perón de ese momento, y realmente convoca a todo el partido justicialista para ir a buscarlos y destruirlos. Esa es la realidad de la Argentina. Ahora, si todas esas personas, que pudiendo haberse integrado a la situación que estábamos viviendo de democracia, se alzaron en armas, y ahora esos que se alzaron en armas, con los años, vuelven a ocupar espacios de poder, ¿y qué hacen? Comienzan a cambiar la historia por el relato. Sin duda. Y así tenemos como el clan González, yo lo llamo el clan González, como el clan Puccio. Sí, este es un clan que... Josefina González era la abuela y eran la tía, la madre y los 2 tíos. Era la célula que lo tenía secuestrado a mi padre en la cárcel del pueblo que lo llamaban ellos porque era del pueblo. Claro. ¿Dónde se ha visto que las cárceles sean atendidos y manejadas por encapuchados? Vos mencionabas a Josefina González, la diputada que, bueno, ahora se opone a ciertos posibles beneficios para los exuniformados. Si hacemos algo cronológico o un árbol de familia, ¿quién era Amorosa Brunet de González, Arturo? Era la abuela de Josefina González. Y luego... Era la persona que había junto a su hija Ruth o Estrella, no sé con cuál fue de las dos, que las dos estaban ahí en la cárcel del pueblo de Rosario, donde estaba mi padre, fueron a alquilar esa casa en un barrio humilde de Rosario y simulaban que era una mercería. Claro. Y bueno, atendían muy bien a la gente que venía desde afuera a comprar cosas en la mercería, pero adentro tenían un cautivo como mi padre, unos cautivos. ¿Por qué? Porque al lado de la celda de mi padre primero estuvo Erich Breus, que era un industrial de Asindar, y después René Vicari, que aún vive, Erich Breus no, René Vicari, que era un industrial rosarino dedicado a todo el tema de semáforos y toda la parte, así eran industriales muy importantes, que a cambio de sus vidas se pedía dinero. A cambio de la vida de mi padre no se pedía dinero, se pedían rehenes, un canje o canjes. Pero fíjate que los 5 que pedían a cambio de mi padre
eran 5 que habían atacado el Comando de Sanidad el 6 de septiembre de 1973, pleno gobierno constitucional. Sí, estas cosas no se pueden pasar por alto. No se puede pasar por alto. Del cual inclusive en ese ataque, pero no se pedía por la vida de mi padre, porque lo veo Anguita permanentemente en Intratables, y veo cómo la gente se olvida o se hace la que se olvida, o lo ignora, o realmente no le da importancia a todo eso. Por eso yo digo, el clan González, como si fuera el clan Pucio. ¿Ustedes se imaginan que los hijos de Pucio, está bien, estaban metidos varios, ¿no es cierto?, pero que alguno de su descendencia tenga cargos de diputados nacionales en la Argentina y presente, porque creo que los proyectos de ley que ha presentado esta diputada, creo que hay 1 o 2. Además de la oposición del 2x1. Del Frente para la Victoria, por supuesto, son todos del Frente para la Victoria, son todos camporistas, son todos los que reivindican a la lucha armada. Claro, no, me refiero al proyecto de ley presentado, oponerse al beneficio del 2x1 de los militares y demás fuerzas. En realidad es peor lo que quiere esta diputada. Pretende que la ley de los 70 años de prisión domiciliaria no se aplique para las personas que tengan delitos de lesa humanidad, es decir, cárceles comunes. Claro. Y la diputada González es la hija de Ruth González, una de las carceleras, digamos, entre comillas. Es hija de Ruth y otra el concubino de Ruth, porque no tiene el apellido del padre. Sí. Tiene el apellido de la madre. Yo entiendo que por portación de apellido, Arturo, bueno, la diputada González no tendría por qué pagar los pecados de los padres, pero los está enalteciendo. No, por supuesto, pero además, si vamos un poco a la historia de estos años, lo tenemos a Cabandier, lo tenemos a Guado de Pedro, la tenemos a Victoria Donda, es decir, acá se es diputado o senador de la nación por portación de apellido. Sí. Porque realmente, bueno, es un poco el tema de las listas sábanas y el tema de las listas en la Argentina y las elecciones en la Argentina, ¿no? Pero por supuesto que si vos tomás todo esto, todas estas páginas, esta gente lo primero que adopta es la actitud de víctima, es decir, víctima del terrorismo de Estado. Todos son víctimas, pero jamás van a decir cómo fueron los hechos. En el caso de los familiares de ella, yo he presentado la crónica de combate, mueren combatiendo y después, por supuesto, y vos sabés tanto como yo por la historia de tu padre, cómo las pruebas después de tantos años se manipulan, ¿no? Sin duda. Pero bueno, esa es la triste historia de la Argentina, donde por supuesto en la Operación Independencia de Tucumán también vemos la manipulación y también vemos el tema de la elección a dedo de los fiscales y jueces, porque indudablemente Justicia Legítima ha hecho un gran trabajo. En realidad hay que reconocerlo. Ellos han avanzado porque nosotros no hemos hecho nada. O lo que hicimos fue
fue no darnos cuenta de que tendríamos que haber salido a hablar mucho tiempo antes, porque de lo contrario no hubiéramos perdido los espacios de poder que antes teníamos y ahora ya no tenemos, por supuesto. Claro. Arturo, más de 18 meses del gobierno de Macri. ¿Qué te ha desilusionado y qué te da esperanza de esto? Sin duda justicia independiente, ¿no? No. Con respecto a Macri, yo lo veo un gran hacedor de obra pública. Realmente está trabajando muy bien en ese aspecto. Es posible que dentro de 2 años, cuando termine su mandato, tengamos obras como no imaginamos los argentinos que se podían hacer, pero en cuanto a la justicia o al tema de que iba a culminar con el curro de los derechos humanos, debo decir que la desilusión es muy grande, porque yo siempre digo, para una obra se necesita tiempo y dinero. Para terminar con el curro de los derechos humanos, como dijo, se necesita coraje, decisión y valentía, cosa que no lo caracteriza al ingeniero Macri. ¿Cómo crees que interpretamos los argentinos esa frase de precandidato, ¿verdad? O de candidato a presidente, el fin de los curros de los derechos humanos, si lo interpretamos como que se iban a terminar los juicios, como que se iba a reivindicar las víctimas del terrorismo, o simplemente como que iban a empezar a desaparecer las falsas organizaciones de derechos humanos que hoy reinan en la Argentina? Mira, Fabián, yo pienso en realidad que era una manipulación para obtener los 2 millones de votos más o menos que le representan las Fuerzas Armadas, de seguridad y afines. Yo creo que en realidad ni siquiera era una promesa que estaba ya cuando la dijo pensando en cumplir. Porque vos te imaginás si al campo que le prometió quitarle las retenciones no se las hubiera quitado como fue una de las primeras cosas que hizo, el escándalo que hubiera hecho el tema agropecuario en el país. Y para escándalos del tema agropecuario ya vimos cómo en el 2008 casi pide la renuncia a Cristina Kirchner. Claro. Ahora, como las Fuerzas Armadas en definitiva son manipulables, muy manipulables, y además como se ejerce esa obediencia de que yo como comandante en jefe del ejército ordeno y ustedes ejecutan, porque esa es la pregunta del $1.000.000. ¿Qué hubiera pasado si el comandante en jefe, como era Perón del ejército, ordenaba por decreto hacer tal cosa y los militares hubieran dicho, no señor, esto no lo podemos hacer? Claro. ¿Vos te imaginás un ejército, unas fuerzas armadas insubordinadas al poder? No, sin duda. Bueno, vamos más adelante. Las órdenes de Ítalo Luder o de Isabel Perón, Estela Martínez de Perón. Por supuesto, pero acá la gente, no sé, es como que están distraídos o están estúpidos muchos, ¿viste? Porque realmente, es decir, cuando primero, además, no se puede entender el pasado con los elementos del presente. Vos no podés sacar del contexto. Por eso, en esta mega causa inventada realmente en Tucumán, que lo mejor que podrían hacer es cancelarla de una buena vez y terminarla, nosotros hemos sido como testigos de época, que se llama. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos la época, porque no nos la contaron y porque no tenemos ningún afán
de inventar ni reinventar la historia, sino simplemente contar la absoluta verdad que vivimos. Claro. Ahora, yo escuché a De Santis hablar, o también he leído que han hablado los asesinos del Capitán Viola y de María Cristinita de 3 años, ¿no es cierto? Que son querellantes ahora. Que son querellantes, por supuesto, porque es como arrancamos al principio, de víctimas hoy son nuestros victimarios. Sí. Arturo, vos mencionabas al profesor De Santis. Él decía o se escudaba que la acción armada era porque el pueblo los apoyaba. ¿Vos cómo tomás esas palabras? Porque yo, bueno, vos también, los dos éramos muy chicos en ese entonces, pero yo veía un pueblo que no apoyaba el terrorismo para nada. Mira, yo te voy a responder. Cuando llaman cárcel del pueblo, ¿vos creés que era del pueblo esa cárcel? ¿Dónde estaba mi padre? ¿Qué pueblo? El pueblo eran 10 gatos locos con ideas mesiánicas totalmente disparatadas. Realmente estaban alienados, estaban locos. Era gente... Hoy uno dice, este tipo está drogado. Sí. Porque en realidad no cabía en ninguna persona con 2 dedos de frente porque además pelearle a las Fuerzas Armadas, atacar a las Fuerzas Armadas. Fíjate que ¿en qué concepción? ¿Cómo le vas a hacer frente a un ejército? Por supuesto que las cosas terminaron como tenían que terminar. Ahora, cuando no pudieron con las armas, siguieron adelante con su revolución. No, respondiéndote la pregunta, el pueblo estaba con el pueblo, con las Fuerzas Armadas que eran el pueblo. Sí. Es más, si vos analizás la causa 13 del 84, no se condena a los militares por haber derrotado al terrorismo. Se lo condena por los métodos empleados. Sin duda. Pero acá hay 2 cosas que son importantes también decir. La primera es que indudablemente esto siempre se estuvo basando del 24 de marzo del 76 para adelante. Y porque ese punto, fíjate que la CONADEP realmente arranca ahí, porque no quieren meterse con el gobierno democrático peronista, ya digo de Perón o de Isabel Martínez, donde nos vamos a encontrar 908 desapariciones que en realidad ya no se la pueden endilgar al gobierno militar. Claro. Y el otro punto que te voy a decir, esto es muy importante y esto va a salir a la luz en algún momento. Cuando se hace la CONADEP, había también otra CONADEP que era de las víctimas del terrorismo. Y hubo un recorte, es decir, cuando Alfonsín hace 2 decretos y termina juzgando a los comandantes, también juzga a la cúpula montonera. Son 2 decretos. La CONADEP, mi estimado Fabián, tenía 2 objetivos. Víctimas del terrorismo de Estado, llamémoslo así, sí, pero víctimas del terrorismo también. Las víctimas del terrorismo seguimos esperando ya hace más de 40 años y hay gente que me alienta y me dice, bueno, tengan un poco de paciencia. Yo les respondo, más paciencia de la que hemos tenido. Después de cuántos gobiernos democráticos abandonados por... Y ya son, ¿cuántos años? 33, 34 años de democracia. ¿Sí? Pero pareciera ser que para nosotros
nunca justicia, nunca verdad, nunca memoria, y la historia no existe realmente. Arturo, para no robarte más tiempo, vos sos un ferviente defensor de que quede bien en claro de que en los 70 fue una guerra. ¿Qué opinas de las palabras de Mario Firmenich cuando él dice, fue una guerra, si no hubieran actuado los militares, entre paréntesis, con algunos excesos, que creo que vos ni yo compartimos eso, pero bueno, esa parte, si no hubieran actuado así, hubieran perdido la guerra? Y esto es dicho por Mario Firmenich, ¿verdad? Eso es verdad, la metodología de combate empleada era lo que garantizaba ganar rápidamente la guerra. Y acá hay que decir algo que lo dijo el general Videla antes de morir, que lo escribió Ceferino Reato, y que realmente es lo que a uno lo indica. Las Fuerzas Armadas le propusieron a Estela Martínez de Perón y a todos sus ministros 4 planes de acción. Se eligió el que todos sabemos, el más demoledor, que era el más rápido, pero no lo eligieron las Fuerzas Armadas, lo eligió la clase política, que tiene la mala costumbre en la Argentina y posiblemente en el mundo de sacarse siempre la responsabilidad y poner como chivos expiatorios a aquellos que obviamente es muy difícil que se defiendan, porque en realidad toda su vida se ha basado en cumplir órdenes. Entonces, Firmenich tenía razón. El método empleado fue muy efectivo. Ahora, la pregunta, ¿qué hubiera pasado si las Fuerzas Armadas no reprimen, no van al combate, urbano y rural el combate? ¿Qué hubiera pasado en la Argentina? Hoy no estaríamos hablando de los falsos 30.000 o de los 17.382 víctimas civiles inocentes del terrorismo, sino que estaríamos lamentando más de 1 millón de muertos. Sin duda, las palabras de Santucho. De Santucho, también de Héctor Leis, o inclusive, yéndonos un poco a la historia con Pol Pot, en aquellos en el Vietcong, años revolucionarios, exacto, en Camboya, ¿no es cierto?, de los 70, porque era un hervidero el mundo, cuando Pol Pot logra triunfar como revolucionario, termina fusilando al 25% de la población. ¿Qué hubiera pasado en la Argentina si estos revolucionarios de ayer, que hoy están bastante cercanos al poder, porque hay muchos, e inclusive han dejado a sus hijos, ¿qué hubiera pasado si hubieran conquistado el poder por las armas? Terrible. La última, Arturo. Hubieran fusilado. Te hago la última pregunta, Arturo. De visita entre el año pasado y este año han tenido, primeros mandatarios como Barack Obama, como François Hollande, últimamente Angela Merkel, todos rindiéndole homenaje a los terroristas buenos. Cuando vuelven a sus países, por supuesto que condenan el terrorismo malo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, indudablemente es lo que yo te anticipaba. Acá ese famoso Parque de la Memoria, no te olvides que se cree en el gobierno de Kirchner. Los demás no han tenido el valor para cambiarlo. Los que han seguido no han tenido el valor para modificar y para cambiar. Esto es parte de la clase dirigencial que vos hablabas, de la clase política que vos hablás, que es fácil de sacarse las responsabilidades. Sí. Pero yo
yo les recuerdo que en ese Parque de la Memoria donde la semana pasada estuvo Merkel, están los nombres de Amorosa Brunet de González, la abuelita angelical que tenía la mercería donde torturaban y asesinaron a mi padre, sus dos hijas Ruth y Estrella González, y Héctor Vitantonio, y Petillani, el soldado entregador, que ustedes pueden tomar como testigo de época y más que testigo de época, porque ha quedado bastante con problemas de salud y al recibir un impacto de bala de Petillani, el soldado entregador, y así tantos otros nombres en el Parque de la Memoria. Yo no lo puedo concebir, no lo puedo creer. Me parece que es una bofetada a las víctimas del terrorismo y que tarde o temprano la historia, como dijo también Firmenich, es como un corcho en el agua. La pueden tratar de hundir una y otra vez, pero la historia va a terminar aflorando. No sé si lo veré yo, voy a seguir luchando. No sé si lo verán mis hijos, tal vez mis nietos, pero la verdad es una sola. En la historia siempre va a terminar ganando y triunfando sobre el relato. Arturo C. Larrabure, vicepresidente del CELTIV e hijo de, el malogrado y recordado argentino del Valle, Larrabure. Gracias, Arturo, un abrazo grande. Muchas gracias, Fabián, un abrazo para vos.